Bueno, entonces vamos a empezar. Les damos la bienvenida a todos. Estamos muy contentos de tenerlos acá nuevamente. Luisa les va a enviar un link para que por favor llenen la confirmación de asistencia y se les pueda enviar un certificado de participación. Les damos la bienvenida a la charla Medición de Radiación Solar en Colombia. Para hablar de ese tema nos acompaña el ingeniero Gerardo Guzmán. Gerardo es ingeniero electricista con una amplia experiencia en calibración de equipos de medición eléctrica bajo el estándar de calidad ISO IS 17025, radiación e iluminación bajo el estándar de calidad ISO IS 17025 y cuenta con una experiencia en la instalación y mantenimiento de equipos de medición de irradiación, temperatura, precipitación y velocidad y dirección del viento en estaciones meteorológicas en terreno. Entonces ya el ingeniero les hablará más de él y bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes. Gracias por tu presentación. Gracias por invitarme a la charla. Con gusto, pues les vengo a presentar un poco de mis conocimientos sobre la medición de radiación solar en Colombia. Digamos, como ya mencionaba la compañera, mi experiencia ha sido en parte en calibración de equipos de medición eléctrica, eh, multímetros, pinzas, analizadores de redes, etcétera. Y en calibración de medición de radiación, particularmente piranómetros y instrumentos de medición de iluminación. También tengo una experiencia en mi actual trabajo. Estamos realizando medición en 11 puntos en el territorio nacional de irradiancia global, directa, difusa, albedo y otras variables como temperatura y velocidad y dirección del viento. Entonces, voy a continuar con mi presentación. Ok. Voy a comentarles un poco sobre por qué medir en Colombia, algún resumen de las resoluciones que aplican o piden a las empresas que trabajan con el sector, principalmente solar fotovoltaico, que midan el recurso solar en terreno. Luego voy a presentarles unos conceptos fundamentales de metrología, como qué es la metrología, exactitud, precisión, el error de medida, qué es una calibración y un ajuste. Y finalmente, pues hablaré principalmente de la medición de irradiancia solar. Algunos tópicos del anexo 1 del acuerdo del CNO 1042, los equipos que más se usan, las especificaciones técnicas exigidas y algunas consideraciones de montaje y mantenimiento de estos equipos. Y claro está la evaluación de la incertidumbre de medida en todas estas variables que medimos en terreno. El por qué medir en Colombia parte digamos, de que es necesario disminuir la incertidumbre de la estimación del recurso solar, ¿no? De la energía que se estima se va a generar. Digamos, no se entendería por qué alguien invierta un dinero en un proyecto fotovoltaico sin antes tener una idea de qué recurso cuenta en el punto donde desea realizar la inversión, ¿no? Digamos que medir es la forma más exacta de estimar el recurso. Hay otras formas de estimar el recurso como son bases de datos satelitales y otras fuentes, pero la más exacta pues es directamente la medición en sitio. Aparte de eso, pues en Colombia tenemos la resolución CREC 201 del 2017 que nos da la metodología para determinar cómo calcular la energía en firme para acceder al cargo por confiabilidad, el ENFIC. Básicamente este cargo es un ingreso que obtienen las empresas de generación por mejorar la confiabilidad del sistema en general, ¿no? Es decir, dan respaldo o dan garantía de que tienen cómo inyectar energía al sistema en cualquier tiempo de crisis, ¿no? El ENFIC en este procedimiento básicamente lo que se dice es que
El ENFIC se determina a partir del peor mes en la historia o de 10 años hacia atrás de bases de datos satelitales y mediciones. Se toma el peor mes como el peor escenario de generación que va a tener la planta y con base en ese peor escenario se le otorga el cargo por confiabilidad. También tenemos la resolución CREC 075 de 2021. En esta pues hay unas disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el sistema interconectado. Todos sabemos que nuestro sistema interconectado nacional está un poco corto para recibir tantos proyectos como se quiere. Son muchas las solicitudes, poca la capacidad que hay libre para asignar. Entonces la UNME y el ministerio pues han estado desarrollando algoritmos o procedimientos para asignar o dar prioridad a proyectos, ¿sí? Y una de las entradas de estos algoritmos es precisamente tener mediciones de al menos un año en el punto donde se desea pedir la asignación de capacidad. Hablo de asignación de capacidad para proyectos grandes, de gran escala. Además de estas resoluciones, hay algunas que han salido recientemente que no incluí acá, pero principalmente en plantas solares fotovoltaicas, digamos de gran escala. También se mide el recurso solar para determinar la calidad o el desempeño de la planta. El índice que se conoce como el PR de la planta, que básicamente es una relación entre la cantidad de recurso solar que está recibiendo la planta y la cantidad de energía que se está vertiendo al sistema, ¿no? Entonces es básicamente un índice como de eficiencia de la planta y la calidad de la operación de las plantas se mide con este índice. Entonces es muy importante medir bien el PR, usar equipos adecuados, porque pues de esto depende que nos están midiendo como operadores, y si somos operadores, qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? En la CREC 201 del 2017 se especifican pues unos requisitos y una metodología. En particular, recuerden que este era la resolución que nos permite o nos da el cargo por confiabilidad. Entonces, para poder acceder a ese cargo por confiabilidad, se piden normalmente series de datos de 10 años, ¿no? Y nadie, me atrevo a decir que en Colombia nadie tiene mediciones de 10 años del recurso solar. Eso es demasiado tiempo. O sea, mucho tiempo atrás para que la gente haya instalado equipos de medición de irradiancia. Si acaso el IDEAM tiene datos así, pero pues, normalmente en este sector no se usan mucho los datos del IDEAM porque algunas de sus estaciones pues es cuestionable el tema de la periodicidad de los mantenimientos y demás, ¿no? Además que se mide con otro objetivo, no específicamente el de estimar el recurso solar o el cargo, el cargo por confiabilidad, ¿no? Entonces, en particular, para ese caso que no se tienen las mediciones de 10 años, se permite presentar series de datos satelitales de 10 años, pero hay que hacer una validación de esa serie de datos satelital con una medición de al menos un año en sitio. Para hacer esa validación se tiene que contar con un dictamen técnico de las medidas. Para eso pues hay unos dictaminadores propuestos por el Consejo Nacional de Operación, y solo ellos pues pueden validar que una serie de datos tiene un índice de correlación apropiado para usarla como la fuente de estimar el ENFIC de estas plantas. Digamos que en el caso de, bueno, lo que pide el ministerio y la CREC para asignar este cargo es medición de irradiación solar horizontal y de temperatura ambiente, ¿no? Y para eso pues se diseñó un protocolo para poder verificar y medir bien, ¿no? Que es el protocolo CNO 1042 del 2018. Hay una alternativa, como les decía, para el caso de no tener mediciones de 10 años, y es precisamente tener mediciones mínimo de un año y usar fuentes secundarias reconocidas internacionalmente, es decir, bases de datos satelitales, para, digamos, con las mediciones que se hacen en sitio,
se valida con los índices de correlación, que estas bases de datos son confiables y se pueda determinar el cargo por confiabilidad. Bien, ahora para entrar un poco en el tema de metrología, quería empezar por lo que es el concepto de metrología. Metrología es una ciencia, es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Digamos que en esta definición se incluyen todos los aspectos teóricos y prácticos de la medición. Distinto de meteorología, ¿no? Hay que tener claro el concepto de metrología y no confundirlo con meteorología, que es otra cosa otro tema de medición de variables del clima y demás, ¿no? Bien. Algunos conceptos fundamentales son, por ejemplo, el concepto de exactitud. El concepto de exactitud lo que nos está determinando o diciendo es la proximidad que hay entre un valor que se considera verdadero y un valor medido. ¿Por qué digo se considera verdadero? Porque en metrología tenemos que considerar un valor referencia, que vamos a llamar valor verdadero. ¿Por qué? Porque pues nunca se sabe realmente cuál es una medición verdadera, ¿no? Entonces hay que por definición establecerlo, ¿no? Y la proximidad que haya entre esos dos es el concepto de exactitud. ¿Por qué digo el concepto de exactitud? Porque es eso, un concepto, no es una magnitud y no se puede expresar numéricamente, solo se habla del concepto de qué tan exacto, o bueno, uno habla, es más exacto que un instrumento que otro, etcétera, ¿no? Se dice que una medición es más exacta que otra, precisamente, cuando es más pequeño el error de medida, que es otro concepto que ya profundizaré. Por otro lado, tenemos la definición de precisión, que la precisión básicamente es la proximidad que existe entre indicaciones o valores medidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o magnitud, ¿sí? Bajo condiciones específicas, es decir, para poder determinar la precisión de un instrumento, hay que garantizar que ese valor o magnitud o variable que estamos midiendo se mantenga bajo ciertas condiciones específicas, o sea, garantizar que ese valor no cambie para poder saber que estamos midiendo lo mismo, ¿no? Y así poder determinar la precisión del equipo. Normalmente la precisión es una medida que se expresa numéricamente en medidas como la dispersión o generalmente se usa la desviación estándar, ¿no? O la desviación típica. Bien, por otro lado tenemos la definición de error de medida, que viene siendo la diferencia que hay entre el valor medido de una magnitud y el valor que se considera valor referencia, ¿sí? Entonces, normalmente ese valor referencia está establecido por el sistema internacional, por el sistema internacional de pesas y masas, ¿no? Entonces ellos tienen ya definidos qué es, por ejemplo, un voltio, qué es, por ejemplo, un amperio, lo tienen definido tanto conceptualmente como físicamente, ¿no? Entonces, y hay un valor referencia, puede ser un objeto referencia o hoy en día, pues la mayoría de definiciones de magnitudes ha pasado a conceptos físicos, pero es algo que en todo el mundo nos estamos de acuerdo, pues, en que es ese valor, ¿sí? Y esa sería la referencia y ahí comienza la trazabilidad del error de medida de un equipo, ¿no? Por otro lado, tenemos la incertidumbre de medida. La incertidumbre es un parámetro que refleja la imposibilidad de conocer el valor exacto de una magnitud. Siempre, en toda medida, vamos a tener asociada una incertidumbre. Textos como la guía para la estimación de incertidumbre dicen que una medición no es una buena medición o no me dice nada si no sé con qué incertidumbre se hizo, ¿sí? Y digamos, la filosofía de esa idea es que podemos medir, qué sé yo, una magnitud como 120 voltios con una incertidumbre de 50 voltios, pues entonces no estamos para nada seguros de la medición, ¿no? Puede haber sido 70 voltios o 170 voltios y el equipo o el instrumento me mostró 120 voltios, ¿no? Entonces, el qué tan grave es esa magnitud de la incertidumbre, eso ya es un criterio propio del técnico o el profesional que esté realizando la medición, ¿no? Qué tanto riesgo
quiere asumir a la hora de medir. Dependiendo del uso de las mediciones, se exige ciertos límites de incertidumbre en las mediciones, ¿no? Depende de qué tan crítico sea la decisión que hay que tomar a raíz de esa medición. Pero en sí, nunca hay una medición que no tenga incertidumbre, que tiene menos que otras, sí, pero todas tienen incertidumbre. Aunque digamos que cuando vimos el concepto de error de medida, les mencionaba que era la diferencia que había pues entre el valor medido y el valor verdadero, ¿no? El valor referencia, mejor llamémoslo valor referencia. Cuando uno conoce ese sesgo, uno puede corregir mediciones, pero aún así, corrigiendo las mediciones, la incertidumbre siempre está presente, ¿sí? Entonces, Laguna es muy clara en eso. Si conoce el error sistemático, bien pueda corríjalo, pero siempre asóciele a su medición una incertidumbre. Bien, digamos que ahora que barrí esos 4 conceptos importantes de la metrología, podría ilustrarlos un poco más gráfico con la imagen que tengo a la derecha. En la diana que está arriba, tenemos el ejemplo de lo que sería una medición precisa, pero no exacta. Cada disparo que se hizo de las flechas cayó en un mismo punto, pero está alejado del objetivo, del blanco. Entonces eso nos da una idea de que el disparo no es exacto, hay un error sistemático o un sesgo que hace que las flechas estén llegando a un punto que no es el objetivo, pero al menos se tiene certeza de que todas están llegando al mismo punto. O sea que el disparo es preciso, pero no es exacto. Mientras que en la imagen del medio tenemos 3 disparos que cayeron en distintos lugares y ninguno cayó en el blanco, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de una medición que sería no exacta porque no llegó al blanco, pero además de eso no es preciso porque cada disparo que hice llegó a un lugar diferente. Entonces hay variables o el instrumento con el que se está disparando tiene problemas graves, no permiten predecir el disparo, pero también no hay una forma de apuntar bien, ¿no? Porque no está llegando al blanco, claramente. Este tipo de situaciones puede decirnos que un instrumento está gravemente dañado y tal vez no tenga solución, ¿no? Porque tiene 2 problemas. No hay un sesgo para corregir, pero además de eso hay una imprecisión que generalmente ya quiere decir que los componentes del equipo están mal. Y por otro lado tenemos el ejemplo de un caso preciso y exacto. Todos los disparos cayeron en el blanco y además cayeron uno al lado del otro. Es decir, que podemos predecir que cada disparo una vez dé al blanco, todos van a caer ahí al mismo punto, ¿no? Es decir, hay una precisión en la medida y además de eso exacto, ¿no? Es lo ideal, pero generalmente no es lo que se tiene, ¿no? Generalmente, digamos que lo ideal, o sea, se conforma uno con que un equipo tenga precisión, así no tenga tanta exactitud. Si es preciso, eso ya es un buen indicio, porque la inexactitud, digamos que puede ser lineal y se puede corregir de manera lineal, ¿sí? Se hace la corrección en las medidas con el sesgo ya determinado, ¿no? Bien, ya ilustrando gráficamente eso, puedo pasar a lo que es una calibración. Una calibración se define como una operación bajo condiciones especificadas que establece la relación que hay entre un valor medido y un valor considerado verdadero, ¿no? Y además de eso, establece la incertidumbre de medida asociada durante la operación de medición, ¿no? El valor referencia se define a partir de un patrón. Un patrón se conoce así como un patrón o una referencia, un patrón de medida. Y las correspondientes indicaciones se asocian a la incertidumbre que se tuvo con las mediciones repetidas. Es decir, un proceso de calibración es coger un equipo y medir con un patrón de medida varias veces para determinar pues, cuál es el error de la medición y la incertidumbre asociada, ¿sí? Ese patrón, a su vez, está calibrado con un patrón de más alta categoría que él, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como la trazabilidad metrológica, que arranca desde el sistema internacional, calibra, digamos, allá está la referencia, se calibra un patrón a nivel regional, digamos Europa o Américas, y debajo de ese patrón se calibran otros patrones,
que pueden ser, por ejemplo, las referencias que tenemos en el país, en el Instituto, en el INM, el Instituto Nacional de Metrología, y debajo de esos patrones están los patrones de trabajo o patrones de medida con los que se calibran los equipos que nosotros normalmente usamos, ¿no? Cada patrón tiene asociado su error respecto al anterior y es trazable, ¿sí? La medición es trazable porque se puede hacer el seguimiento de toda la calibración hasta llegar a la referencia, ¿sí? Cada vez que se calibra de un patrón más abajo, pues la incertidumbre de la medida va aumentando, ¿no? Es decir, el patrón de referencia tiene, entre comillas, cero incertidumbre, es la referencia, y de ahí para abajo empieza a incrementar el valor de incertidumbre. La idea de una calibración es que se haga con un equipo, o sea, que el patrón de medida sea un equipo de mejores especificaciones o, o una, o una masa o una referencia de mejores especificaciones que el equipo que se está calibrando, ¿no? Porque si no es de mejores especificaciones, pues no tiene ningún sentido porque la incertidumbre de la calibración pues va a dar fuera de especificaciones del equipo, ¿no? La idea de la calibración es precisamente conocer, digamos, qué nivel de incertidumbre tiene el equipo, qué error tiene y comparar eso o contra las especificaciones del fabricante o contra algún estándar o sí, algún reglamento o estándar que se tenga para esa medición en específico. ¿Quién hace las calibraciones? Digamos, hay dos tipos de calibración. Está la calibración acreditada en ISO IS 17025, que la hacen laboratorios de metrología en el país, acreditados con algún ente de acreditación. Pero hay otra calibración que la podemos hacer nosotros, lo que llamamos una calibración con trazabilidad. Mientras que tengamos un buen procedimiento de calibración, siguiendo alguna referencia o algún estándar, y que tengamos patrones calibrados, ¿sí? Con trazabilidad en laboratorios acreditados, nosotros podemos hacer una calibración en sitio, digamos que sin la acreditación de un ente, pero sería una calibración trazable más no una calibración bajo acreditación 17, en ISO 17025, ¿no? ¿Hasta dónde, o digamos, qué tiene un certificado de calibración? Cuando uno manda a calibrar un equipo, el certificado de calibración trae información de qué puntos se midieron o en qué puntos se comparó el equipo contra el patrón de medida y cuál fue el error y la incertidumbre asociada a ese error. No trae más información. A partir de eso, pues nosotros tenemos que hacer con nuestro criterio la evaluación de si el equipo está dentro de especificaciones, si está bien o está mal, ¿sí? Una calibración no tiene fecha de vencimiento, no tiene vigencia. Una calibración no pasa en 6 meses, no pasa en 1 año, no pasa en 5 años. Ningún laboratorio de calibración, acreditado o no acreditado, le va a asignar una fecha de vigencia a un certificado, a no ser que el cliente se lo pida. ¿Por qué no tiene vigencia? Porque precisamente una calibración no manipula el equipo. O sea, un equipo, si ingresó midiendo mal al laboratorio, sale del laboratorio midiendo mal. El laboratorio no manipula el equipo, solo lo utiliza para comparar sus mediciones contra el patrón de medida. Entonces, como no se manipula el equipo, no se puede dar ninguna garantía de nada. Incluso el equipo puede dar bien en la calibración y al siguiente día sufrir un daño y ya no medir bien, ¿no? Y puede decir la persona que está recién calibrado, pero no, eso no me dice nada. Lo que se recomienda es hacer no solo calibraciones, sino verificaciones periódicas. O sea, en medio de las calibraciones que se hacen, que se pueden hacer pues cada año, cada 2 años, según su estándar de calidad o el estándar de calidad de la empresa o algún reglamento, ya sea alguna regulación dada por el Ministerio de Minas y Energía o su cliente, determina unos intervalos de calibración, cada cuánto hay que calibrar un equipo, pero en el medio de esos intervalos lo que se recomienda es hacer verificaciones periódicas, es decir, comparar el equipo con algún otro equipo que se tenga almacenado, bajo condiciones controladas, que sepa que ese equipo no sufre accidentes o no sufre percances que puedan afectar su funcionamiento, ¿no? Digamos, eso es lo que yo haría para estar tranquilo de que un equipo mide bien, ¿cierto? No que me muestren el certificado de calibración porque no necesariamente quiere decir que estoy, porque como les decía, se puede dañar al otro día, incluso de calibrar. Suele pasar que bueno, que las personas crean que porque haya pasado un año ya se venció la calibración y no, no es así. Algunos fabricantes recomiendan intervalos de calibración. 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo de qué confianza tengan en su electrónica o los materiales con los que fabrican su equipo. Sin embargo, eso es una recomendación, ellos no se comprometen a nada. O sea,
¿Qué suele pasar? Que uno puede usar esa recomendación para justificar en su manual de calidad el intervalo de calibración del equipo. Yo digo, yo calibro mi equipo cada que mi fabricante me lo recomienda. Sin embargo, en el medio de ese intervalo estoy haciendo verificaciones de que mi equipo esté midiendo bien, ¿sí? Bueno, entendiendo que una calibración no implica que el equipo salga midiendo bien del laboratorio, sale tal cual como llegó, se pasa al concepto de un ajuste, ¿sí? Entonces, un ajuste ya viene siendo un conjunto de operaciones sobre un sistema de medida o un equipo para que proporcione las indicaciones prescritas, correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. Entonces, para poder hacer un ajuste, se necesita primero tener una calibración, para que la calibración determine cuál es el sesgo, cuál es el error de medida, y de esa manera tomar acciones para calibrar el sistema de medida. Y después para ajustar el sistema de medida. Y después de ajustar el sistema de medida, se debe nuevamente realizar la calibración y volver a determinar el nuevo error y la nueva incertidumbre. Entonces siempre, generalmente estos ajustes los realizan los fabricantes de los equipos, ¿no? Un laboratorio de calibración, al menos no conozco en Colombia, alguno que ajuste a los equipos. No lo hace porque generalmente esos ajustes se tienen que hacer mediante software, en caso de equipos eléctricos, y los fabricantes son muy exclusivos o con el acceso a esos software, ¿no? O sea, eso es muy propio de ellos y no lo liberan así tan fácil por temas de derechos de autor, ¿no? Y además, si es con software, con hardware, pues ya implica manipular el equipo y puede que esté en garantía, etcétera. Entonces, generalmente esos ajustes se tienen que hacer en fábrica. O uno puede ajustar las mediciones conociendo el error del equipo. Si está seguro de que es un error lineal, sistemático, ¿cierto? Si es un error aleatorio, pues complicado corregir. Pero para estar seguro de que un equipo tiene un error lineal, pues tendría que hacerle varias calibraciones o calibrar en muchos puntos para lograr determinar que efectivamente se trata de un sesgo lineal y que se puede corregir de forma lineal, ¿sí? Cuando uno envía, digamos, algún equipo a fábrica, lo que el fabricante normalmente hace es precisamente eso, calibrar, ajustar y volver a calibrar. Y a uno le llegan los tres formatos, ¿no? Le llega el certificado de calibración antes del ajuste, el certificado del ajuste que se hizo y el certificado de calibración después del ajuste. Bien, ahora sí paso a la medición de irradiancia y temperatura. Bueno, voy a hacer énfasis más que todo en irradiancia que en temperatura. Antes de pasar a los conceptos de medición de radiancia, quisiera aclarar lo que son los conceptos de radiación solar. En general, radiación es emisión de energía, ¿sí? De algo, pero cuando hablamos de radiación solar, pues estamos hablando de la emisión de energía del sol, que se puede dar pues en forma de ondas electromagnéticas, lo que llamamos radiación electromagnética, pero también en forma de partículas, ¿sí? El concepto de irradiancia solar básicamente es el flujo electromagnético radiante que incide en una unidad de área, ¿sí? Entonces es flujo de energía por unidad de área. Normalmente la unidad de la irradiancia solar es el vatio por metro cuadrado, ¿sí? Y la irradiación viene siendo la irradiancia solar integrada en un intervalo de tiempo. Entonces, la irradiación viene siendo en términos prácticos para nosotros en el área de ingeniería, la energía por unidad de área. Entonces ya se da en vatios hora por metro cuadrado. En cuanto a los criterios de medición que utilizamos en Colombia, tenemos como les mencionaba, el acuerdo del CNO 1042, en particular el anexo técnico, el anexo 1, donde define las magnitudes que hay que medir o bueno, que se deben medir en el sitio para poder acceder al cargo por confiabilidad que les mencionaba en inicio en la regulación colombiana. Entonces, digamos, las variables o las magnitudes que piden medir son la irradiancia global horizontal, conocida pues generalmente con la sigla GHI por el nombre en inglés, que básicamente es la radiación solar recibida por una superficie plana horizontal desde un ángulo sólido de 2 pies teroradianes, es decir, media esfera, ¿no? Es decir, todo lo que llega desde el hemisferio arriba de nosotros, ¿no? Arriba del plano, del terreno. Hay que garantizar que ese equipo pues esté completamente horizontal para poder hablar de que estamos haciendo una medición de irradiancia global horizontal. La unidad de medida, como les mencionaba, es la de irradiancia, o sea, es la de vatio por metro cuadrado.
Por otro lado, se nos exige medir la irradiancia en plano de arreglo. En Colombia la llaman así, irradiancia en plano de arreglo. La llaman así porque así la llama también el estándar IS 61724-1, que viene siendo el estándar que establece los requerimientos mínimos para medir radiancia y temperatura y demás variables en plantas solares fotovoltaicas particularmente. Entonces, ¿qué quiere decir la irradiancia en plano de arreglo? Básicamente la irradiancia solar recibida por una superficie plana, inclinada, pero en el ángulo en el que están el arreglo de paneles o de módulos. Entonces también le llaman a esa irradiancia global inclinada. En inglés sería por sus siglas GTI. Y cuando, por ejemplo, se tiene plantas con seguidor solar, con trackers, se coloca el instrumento de medición en el mismo eje del tracker para que se garantice que todo el tiempo está midiendo en el plano de arreglo de los módulos, ¿sí? También nos pide medir la irradiancia normal directa, que básicamente es la radiación solar recibida por una superficie plana desde un ángulo sólido muy pequeño. Muy pequeño es infinitesimal, matemáticamente hablando, ¿no? Básicamente es la irradiancia que llega directa del Sol, ¿sí? Normalmente hablamos de que la irradiancia que llega a la superficie terrestre se compone de tres tipos de irradiancia. Perdón, de dos tipos de irradiancia. La irradiancia directa, que es la que llega del Sol, y la irradiancia difusa, ¿sí? Que es la irradiancia que se refleja en las nubes y demás superficies alrededor, ¿sí? Entonces, la otra magnitud que nos piden medir es la irradiancia difusa horizontal. Entonces, la irradiancia global horizontal menos la irradiancia directa normal, ¿sí? Entonces, si uno suma vectorialmente la directa con la difusa, obtiene la global, ¿no? ¿Por qué digo que vectorialmente? Porque sabemos que digamos, el ángulo de incidencia de la radiación directa del Sol, pues depende de la hora y época del año, ¿no? Y por otro lado, también nos piden medir albedo en algunas ocasiones, dependiendo de lo que se desee determinar para el tema de diseño e inversión en paneles bifaciales, ¿no? El albedo es el porcentaje de irradiancia que se refleja en una superficie respecto a la incidente, a la irradiancia incidente. Siempre el albedo pues, va a depender de la característica de la superficie, si es un terreno con césped, o si es asfalto, o si es cemento, o si es arena. Pues en Colombia generalmente está alrededor de un 12% a un 22% por ahí en la costa, donde hay como terrenos bastante arenosos. Eso para Colombia. Sin embargo, hay otros países donde pues hay nieve y demás y se habla de albedos del 60-70%, ¿no? Entonces es bastante la irradiancia que se refleja en el piso y vale la pena instalar módulos o arreglos bifaciales, ¿no? En Colombia hay ya algunas plantas con arreglos bifaciales donde el albedo se acerca al 20%, ¿sí? Acá presento una imagen de lo que normalmente se instala en una estación meteorológica para medir precisamente la irradiancia global horizontal, que viene siendo el piranómetro que vemos en la parte de atrás. Con ese estamos midiendo, o sea, está completamente horizontal y se garantiza que se está midiendo la irradiancia global, ¿no? Por otro lado, tenemos un piranómetro dedicado a medir irradiancia difusa horizontal, que es el que está al frente de los dos, es el que está al frente. Ese en particular se sabe que está midiendo irradiancia difusa porque cuenta con una esfera con la que se tapa el sol, de manera que la irradiancia directa no llega al sensor. Entonces se está midiendo solo lo que se refleja en las nubes, en el cielo y en demás superficies que haya alrededor, ¿sí? Y por otro lado tenemos la medida de irradiancia normal directa, que está montada en el brazo del robot. Parece un binocular, un telescopio. También es un pirheliómetro, perdón, también es un piranómetro, pero recibe el nombre de pirheliómetro. Es un piranómetro que tiene, además del sensor de piranómetro, cuenta con una cantidad de lentes que permiten colimar el haz de luz que llega, de manera que sea completamente normal a la superficie, ¿no? Y esos instrumentos están montados en un robot que en la industria se conoce como un seguidor solar, ¿sí? Entonces, este es un robot que cuenta con un GPS. Cuando uno lo instala, pues lo orienta bien. Hay una de estas patas que
que se debe apuntar al norte, o depende del fabricante, pues indica en qué dirección orientarlo, y ya con eso él identifica en qué parte del globo está y tiene grabados los algoritmos de las trayectorias del Sol, depende de en qué parte del globo lo instalemos, ¿no? Adicional, pues tiene, digamos, cuando uno lo instala, él solito se orienta, porque inmediatamente él se ubica, pero además cuenta con un sensor solar que está ahí al frente del pirheliómetro. Ese sensor permite hacer un ajuste fino de la dirección del Sol, ¿no? Porque el pirheliómetro es un instrumento que, al tener una cantidad de óptica que colima el haz, es necesario que esté directamente apuntando al Sol, si no, él no va a medir nada, ¿sí? Y cuando él se desalinea, inmediatamente la medición cae casi a cero. Entonces, ese sensor es precisamente para alinear perfectamente el pirheliómetro. Además, el pirheliómetro cuenta con unos orificios por el que pasa la luz y tiene que pasar por ambos orificios. Con eso ya uno sabe que el pirheliómetro está correctamente alineado. Una vez el pirheliómetro esté alineado, pues la esfera también queda alineada con la posición del otro piranómetro que está midiendo irradiancia difusa, y así se garantiza pues una correcta medición. Bueno, para hablar un poco de los instrumentos más usados en la medición de irradiancia solar en terreno, empiezo hablando de los piranómetros. Los piranómetros son básicamente un sensor termoeléctrico. El sensor se llama una termopila. Entonces, una termopila es un material que nos genera una diferencia de potencial a partir de un gradiente de temperatura. El hecho de que sea una termopila es una ventaja enorme, porque lo hace inmune a los cambios de temperatura. En particular en Colombia, estos equipos se podrían decir que son inmunes al cambio de temperatura. Es decir, no importa la temperatura ambiente, la sensibilidad de la termopila no cambia, ¿sí? Por su principio de funcionamiento, ¿sí? Siempre él va a estar, no importa si toda la termopila se sube en temperatura, mientras le esté llegando irradiancia y generando el gradiente de temperatura, él está generando la misma diferencia de potencial, ¿sí? A esa diferencia de potencial se le asocia una sensibilidad, es completamente lineal, es decir, la relación es una multiplicación de la tensión que emite la termopila o que genera la termopila por la sensibilidad, y se obtiene la irradiancia. Hay algunos piranómetros modernos que ya traen incluida una interfaz electrónica para poder transmitir la lectura en algún protocolo de comunicación, como es el 4A20 miliamperios, 0 voltio, o RS232, etc. SDI12, que también es muy usado. ¿Qué pasa con estos piranómetros? Al introducir un circuito electrónico en el equipo, ya el equipo no es inmune a la temperatura, porque como todos sabemos, pues los elementos semiconductores están bastante afectados por los cambios de temperatura. Entonces ya este tipo de equipos tiene menor exactitud que los analógicos, es decir, los que solo vienen con la termopila. Además de eso, necesitan estar refrigerados para, pues, más o menos garantizar las especificaciones que vienen en la hoja de datos del equipo. Digamos que es algo que me gusta mencionar porque algunos de nuestros clientes nos exigen que usemos, pues, lo que está a la vanguardia, que son piranómetros Smart, pero lo que no están viendo es que eso no es gratis, ¿no? O sea, sí, se mejora, la facilidad de conexión con protocolos de comunicación mejora inmensamente, pero se pierde exactitud. Y pues uno tiene que evaluar críticamente qué prefiere, ¿no? Si requiere un nivel de exactitud muy alto, es mejor usar el equipo analógico. Si no es tan, digamos, si no es tan impactante el nivel de exactitud, pues se puede ir claramente por los Smart, que pues brindan, como les mencionaba, facilidades de conexión en otros protocolos de comunicación. En general, para lo que son equipos estándar o patrones de medida, se siguen usando piranómetros analógicos, pues para evitar introducir electrónica que nos incluya más fuentes de incertidumbre. En general, cuando se calibra, cuando se mide, entre más interfaces agreguemos al proceso, más fuentes de incertidumbre estamos introduciendo. Entonces, pues, siempre hay que evaluar eso, ¿no? Que entre menos interfaz yo tenga, pues un poco más complicado es la medición, sí, pero pues mantengo un nivel de incertidumbre bajo.
mientras que al agregar todas esas interfaces electrónicas voy agregando fuentes de incertidumbre, disminuyo exactitud, pero gano facilidad, ¿no? Bueno, el otro instrumento que se utiliza muy a menudo es la celda referencia. La celda referencia es básicamente, como su nombre lo indica, una celda fotovoltaica, generalmente de silicio, ¿no? En Colombia la mayoría de plantas, no conozco una que no, está hecha con módulos fotovoltaicos de silicio, ¿no? Ya sea de tecnología monocristalina o policristalina. Hay variaciones de estas dos tecnologías, sin embargo en celdas se sigue solo consiguiendo las dos tecnologías, la monocristalina y la policristalina. Que hay monocristalina PER, policristalina PER, etc. Esos, digamos, son mejoras constructivas de los módulos fotovoltaicos. Sin embargo, las características físicas de respuesta espectral y demás no cambian mucho en esas mejoras constructivas de los módulos. Entonces las celdas se las siguen construyendo monocristalina y policristalina. ¿Qué desventaja tiene? Que al ser un material semiconductor, pues el silicio, depende enormemente de la temperatura a la que opere. Entonces, como sabemos, al exponer esta celda a la irradiancia, pues se va a calentar. Entonces, al calentarse, su relación de generación corriente, recordemos que las celdas de fotovoltaicas se modelan como una fuente de corriente o son fuentes de corriente, su relación corriente y radiancia cambia. Y si cambia, pues tenemos un método, o bueno, tenemos un método no lineal de medición. Y eso no es tan bueno porque implica mayores cálculos, ¿no? Mayores correcciones para ir evaluando esa no linealidad. Antiguamente, pues eran analógicas, pues la celda se conectaba a una resistencia Chun, entonces esa corriente que se generaba con la irradiancia se pasaba a una tensión y esa tensión pues se leía con un multímetro o un data logger, etc. Y se calculaba a partir de la relación de una sensibilidad la irradiancia. ¿Qué se hacía después? Tocaba tener unas curvas de temperatura versus irradiancia versus sensibilidad para corregir la medición, porque sabe uno que el error es grande a medida que se va calentando la celda o que cambia la temperatura de la celda. Las celdas modernas vienen con la interfaz electrónica que mide también temperatura y además de eso me entrega la información en distintos protocolos de comunicación. Y adicional, corrige, trae incorporado el algoritmo de corrección por temperatura. Entonces ya la medida que me entrega irradiancia es la que es, ya está corregida, ¿sí? ¿Qué desventaja tiene con respecto a los piranómetros? Que, claro, al tener tantas interfaces, tantas capas de algoritmos y electrónica, pues la incertidumbre de una celda es mucho más alta que la incertidumbre de un piranómetro, ¿sí? Además, ¿qué ventaja tienen las celdas con respecto al piranómetro? La ventaja que tienen es que para medición de irradiancia, por ejemplo, son muy usadas en medición de irradiancia para calcular el índice de calidad de la planta, el PR. ¿Por qué? Porque la respuesta espectral de una celda fotovoltaica es diferente a la respuesta espectral que llega del sol, ¿no? Más que todo, el máximo de generación está en alrededor del espectro que es visible, ¿no? Dentro del espectro electromagnético, en esa zona visible es donde está el mayor potencial de generación. Entonces, los demás componentes del espectro no las capta con la misma sensibilidad que si las capta un piranómetro. Podría decirse que un piranómetro ve todo el espectro, entre comillas, porque también tiene sus falencias en los extremos del espectro, pero al menos es más amplio que el que mira una celda, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer cálculos de precisamente de calidad o de eficiencia, de si se hace con un piranómetro o con una celda, para corregir, se llama corrección espectral, ¿no? Por la respuesta espectral del equipo, precisamente. Por último, está el pirheliómetro, que como les mencionaba hace un momento, el pirheliómetro es un piranómetro con una óptica agregada que permite colimar el haz de luz y que llegue solo el haz de luz que incide de forma normal al lente principal del equipo, ¿sí? Bueno, algunas consideraciones de especificaciones de piranómetros. En el anexo, pues nos piden que estén clasificados según la ISO 9060 de 1990. Ese anexo salió en el 2018, entonces cuando salió no se había emitido la 9060 del 2018, pues yo acá traje, digamos, alguna comparativa entre las dos versiones de la norma, ¿no? Esta norma, pues básicamente la clasifica los instrumentos de medición hemisférica de radiación solar directa. En el caso de la 9060, los piranómetros se clasificaban en patrón secundario estándar,
patrón de primera clase y de segunda clase, ¿sí? En la nueva versión se clasifican como A, B y C. Y el equivalente es el que estoy presentando ahí. Lo que era el patrón secundario estándar es el clase A en la nueva versión. Lo que era el primera clase se pasó a ser el clase B y lo que era el segunda clase, el clase C. En cuanto a especificaciones, bueno, desagregué eliminé la clase C porque en Colombia creo que nadie utiliza, o muy poco, al menos las grandes plantas de generación que conozco no utilizan clase C, sí A y B. Y el anexo 1 del acuerdo solo permite utilizar clase A y clase B. ¿Qué especifica o cómo se clasifican ellos? Tienen que cumplir con unos ensayos estandarizados claramente, en los que se evalúan los siguientes criterios. Uno de los más importantes es el tiempo de respuesta. Entonces, para que sea clase A, tiene que llegar al 95% del valor que se le coloca en forma de escalón unitario en menos de 10 segundos. La mayoría de piranómetros, al menos los que uso en mi trabajo, son mucho más rápidos. Ellos llegan a ese valor en menos de un segundo. Y incluso hay unos que en menos de medio segundo. Y eso es importante conocerlo, porque a la hora de medir radiación y radiancia solar, se requiere hacer un muestreo secundal o cada 10 segundos o minutal. ¿Y de qué va a depender ese muestreo? Del tiempo de respuesta que tenga el equipo. Lo ideal es que ese muestreo cubra el tiempo de respuesta del equipo, ¿no? Claramente de la espera para que el equipo llegue al valor. Entonces ahí es donde se realiza el muestreo. Además, trae unos ensayos del ajuste del cero. Básicamente, ese ajuste se debe a dos factores. Uno es cuando hay digamos, una radiación del equipo de menos 200 vatios por metro cuadrado, es una radiación térmica, es decir, el entorno está muy frío. Y también cuando hay cambios de 5 grados Kelvin por hora, que básicamente es lo mismo que 5 grados Celsius por hora, ¿no? Es un gradiente de temperatura. En la temperatura ambiente. Entonces, debido a esos dos, el valor cero del equipo puede cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor total de un clase A debe ser máximo más o menos 10 vatios por metro cuadrado. Entonces, en la práctica eso se ve como cuando no hay radiancia, sean horas de la noche, el piranómetro puede estarle dando un dato de menos 10 vatios por metro cuadrado y es normal para un clase A, o entre 10 y menos 10 vatios por metro cuadrado. Si se sale de ahí, ya el piranómetro tiene un defecto o no cumple con la clasificación que está el fabricante diciendo, ¿no? También está el tema de inestabilidad. La inestabilidad se mide en porcentaje de deriva por año. Es decir, cuánto aumenta o cuánto cambia el valor de sensibilidad por cada año. Lo que se exige para un clase A es que sea más o menos 0.8% por año, ¿sí? Que sea menos de eso. Entonces, generalmente vienen en los datasheets vienen con especificaciones de 0.8% cada 3 años. O sea, son muy buenos las termopilas, digámoslo así. También está el tema de la no linealidad, que está asociado pues al comportamiento no lineal del equipo en la medición, ¿no? En cambios de 500 a 1000 vatios por metro cuadrado. Debe ser máximo un 0.5%. La respuesta direccional está asociada al ángulo de incidencia de la radiación en el equipo y pues máximo debe ser más o menos 10 vatios por metro cuadrado. Digamos que la mayoría de fabricantes garantizan este valor para para un ángulo de apertura hemisférica, digámoslo así, de 150 grados, más o menos. La respuesta por temperatura o el cambio de sensibilidad por cambios de temperatura es más o menos un 1%, respuesta por inclinación, 0.5%. Y por último, los errores adicionales por procesamiento de señales. Recuerden que les decía que al introducir en los nuevos equipos o los modernos, los que llaman SMART, interfaz electrónica que introduce protocolos de comunicación, pues estamos agregando componentes que aumentan las fuentes de incertidumbre. Entonces, en esta nueva versión de la norma, claramente agregaron que los equipos deben cumplir con no más de 2 vatios por metro cuadrado adicionales a lo que ya estaba, ¿no? Por agregar esa interfaz electrónica. Bien, algunas consideraciones de montaje. Bueno, aquí presento algunas consideraciones, como la que ya había presentado, la de la derecha, es el robot seguidor solar. Ese robot, pues como les decía, sigue la trayectoria del Sol todos los días,
hora, minuto a minuto, es en tiempo real y él se va ajustando pues a medida que va pasando cada mes, ¿no? Las épocas del año. En Colombia el sol más o menos se mueve entre 30 grados al norte y 30 grados al sur. Digamos que se mueve muy poco porque estamos muy cerca del Ecuador, ¿no? En otras latitudes pues es mucho más notable el cambio de posición del sol, o bueno, de la trayectoria del sol en los días, ¿no? Por otro lado, en la figura del medio está el montaje ecuatorial, digamos que es un disco de sombreado que se instala para generar la sombra, ¿sí? Ese disco pues está siguiendo la trayectoria, o bueno, tiene la forma de la trayectoria del sol en el día. ¿Qué problema tiene? Que no sigue la trayectoria del sol en el año, ¿no? Entonces tocaría estar haciendo correcciones. En Colombia, pues incluso yo diría que de semanas. En una semana puede cambiar la posición del sol 1 o 2 grados, ¿sí? Entonces hay que estar corrigiendo esa inclinación del disco manualmente, ¿sí? En el día, pues la trayectoria pues es más o menos fija, que sigue la curva de ese disco, ¿sí? Es más económico que el robot, claramente, pero requiere más manipulación, más operación de estar corrigiendo a menudo la inclinación. Y por último está el montaje de un albedómetro, ¿sí? Esto es para medir el albedo. Tenemos, en la figura de la izquierda estoy hablando, tenemos un piranómetro que mira hacia la irradiación que llega desde el cielo y otro que está mirando lo que se refleja en el terreno, ¿sí? Generalmente la altura de montaje de esto es 1 metro, y la idea es que esté a 1 metro también del poste, o que el poste no haga suficiente sombra o reflejo al piranómetro que está midiendo la reflejada, ¿no? Hay que pintarlo de negro para que absorba luz y no la refleje, etc. También hay otras pruebas, como hacer la medición de albedo a varias alturas, porque también va a depender de eso, ¿no? Porque entre más alto tenga el piranómetro de reflejada, más irradiancia difusa le va a llegar y pues la medición va aumentando, ¿no? Bien. Además, se debe, como les mencionaba, respetar una frecuencia de muestreo acorde a las características del equipo, ¿no? De respuesta de los equipos. Pero en particular, el anexo 1 del acuerdo 1042 dice que se debe promediar, o sea, se debe muestrear según como el equipo, ¿no? Como el equipo permita, pero se debe promediar datos cada 10 minutos, ¿sí? Mínimo, es decir, se puede en 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, pero no más de 10 minutos. Y además se recomienda agregar redundancia a la medición, ¿no? Para garantizar que no se pierdan datos. En particular, este anexo pide que no se pierda más de 2 semanas consecutivas de datos por fallas graves en la estación meteorológica, pero adicional, no se puede perder más de un 5% de los datos que se midan en la campaña de medición, digámoslo así. Algunas consideraciones de mantenimiento. A los piranómetros y también a las celdas hay que estarles limpiando el cristal del domo o el protector de la celda. La limpieza se hace con una tela de microfibra, normalmente sin agua ni nada. Algunos fabricantes dicen, bueno, si hay una mancha muy difícil de remover, pues agregue agua o algunas concentraciones de alcohol, pero en general lo que se recomienda es hacerlo seco, limpiar el polvo. La frecuencia de limpieza, pues lo ideal es que se haga semanalmente, sin embargo puede ser más frecuente dependiendo del nivel de polución que haya en el entorno donde se está midiendo, ¿no? Recordemos que entre más suciedad se le agregue al cristal o al domo, mayor es la incertidumbre de medición que estemos realizando, ¿no? También si se está midiendo la irradiancia horizontal, pues hay que garantizar el nivel. Generalmente traen un ojo, lo que llaman un ojo de pollo, una gotita para garantizar el nivel. Y si son SMART, los SMART traen la opción de medir la inclinación en los dos, el roll y el tilt, o sea, en los dos ejes del piranómetro. Algunos piranómetros traen gel de sílica para absorber humedad y que no ingrese a la electrónica o a los componentes. Esa gel pues hay que monitorear que no se haya cambiado la tonalidad del color, que eso quiere decir que ya absorbió suficiente humedad, entonces toca cambiarla, ¿no? Y además, pues, como les mencionaba, para cualquier equipo, realizar verificaciones periódicas, ¿sí? Y por último, la calibración. La calibración, pues, de fábrica normalmente vienen calibrados, porque la única manera de saber la sensibilidad es hacer la calibración. Pero después de eso, pues, se recomienda periódicamente hacer verificaciones. El anexo no recomienda una periodicidad en particular,
Sin embargo, sí sé que el dictaminador de estas mediciones generalmente pide que se haga cada año, al menos la verificación, ¿sí? Por último, tenemos los valores de incertidumbre o cómo estimar la incertidumbre de la medición. Algo que tienen que tener claro, la incertidumbre no se calcula, se evalúa y se estima. La incertidumbre siempre va a ser criterio de nosotros, ¿no? Cuando uno hace una evaluación de incertidumbre, empieza a identificar las fuentes y a priorizarlas en mayor o menor importancia, ¿no? Entonces, pero por lo menos debe tener una componente por incertidumbre tipo A o la desviación estándar de las mediciones, incertidumbre por certificados de calibración, por inestabilidad del equipo, por resolución de medición, por respuesta direccional, por respuesta por temperatura y por inclinación. Esas componentes se evalúan cada una al cuadrado, se suman y la raíz cuadrada de la suma de todas esas componentes nos da la incertidumbre combinada. Conclusiones, las mediciones deben estar alineadas a la normatividad vigente en Colombia. Si se quiere ir al ENPIC, hay que hacer caso estricto del acuerdo CNO 1042. Se recomienda realizar mediciones con equipos de buenas cualidades metrológicas, ¿sí? Buenas especificaciones que permitan mantener el valor de incertidumbre dentro de una cota sugerida por normas técnicas. También es importante tener un plan de mantenimiento riguroso de acuerdo a las condiciones del entorno, a la polución más directamente. Y es deseable contar con sistemas de medición redundantes para evitar pérdida de datos, dependiendo de lo que se desee, ¿no? Y por último, las referencias. Usé algunas fuentes, el vocabulario internacional de metrología, la guía para la expresión de incertidumbre de medida del Centro Español de Metrología y la guía de instrumentos y métodos de medición del WMO. Bueno, finalmente muchas gracias por su atención. Espero haber contribuido un poco más al conocimiento de este tema. Gerardo, muchas gracias. ¿Preguntas? De mi parte, no, pero muchas gracias. Buenas Julio tardes. Salcedo levantó la mano. Sí, muy buenas tardes. Ingeniero, más o menos el costo de todos los equipos para hacer esta medición, ¿cuál puede ser? A ver, dependiendo de la calidad, digamos que usando piranómetros clase A, el precio de un piranómetro clase A ronda los 13 millones de pesos actualmente. Un buen datalogger está costando alrededor de 8 millones. Entonces estamos hablando de unos 25 o 30 millones de pesos instalar el equipo piranómetro datalogger, ¿no? Muchas gracias. Entendía que esas mediciones deben de tener un periodo más o menos de mínimo un año para hacer las mediciones y poder presentar, por ejemplo, un proyecto. Tendría uno que hacer un estudio de un año como mínimo en mediciones. Sí, dependiendo del tipo de proyectos, y si es grandes proyectos, se piden mediciones de un año. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Solamente tiene levantado Julio Salcedo, no hay más. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes.